Y bueno, como les decía, hoy nos toca el estudio del capítulo 4 del libro de Génesis. A partir del capítulo 4 de Génesis vamos a comenzar a entrar en detalles en relación a la descendencia de Adán y Eva. Va a ser interesante ver cómo es que se desarrollan los acontecimientos en una acción progresiva, lamentablemente progresiva con relación a la inclinación al mal. Y esto es muy importante considerarlo porque es precisamente que a pesar de todos los intentos, el hombre ha continuado en esta proyección hacia el mal, pero siempre la promesa del Señor permanece con relación a la semilla, aquella semilla que tendría el propósito de llevar a cabo la restauración de todo este desastre que se desencadenó a partir de la desobediencia. Vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, papito, por este día de Shabbat, día de reposo, Señor. Queremos santificarlo delante de ti, apartarlo, hacerlo especial, Señor, como una ofrenda agradable delante de ti. Gracias te damos, papito, porque nos permites tener una ofrenda agradable delante de ti, un holocausto de ofrenda voluntaria, Señor, de paz. Gracias te damos, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Y comenzamos en el versículo 1. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ustedes ya para este entonces tienen la idea de que la palabra conocer tiene que ver con con diversos aspectos y depende del contexto. En este caso, cuando dice la escritura que Adán conoció a su mujer, tiene que ver con un acto de intimidad, es decir, la relación sexual entre hombre y mujer, que normalmente se da. Y a partir de aquí, siempre en la escritura, cuando leemos este contexto, tiene que ver con la intimidad entre hombre y mujer. Y en este caso es como, por eso tiene sentido cuando dice que concibió y dio a luz a Caín. ¿Ok? Por voluntad del Señor, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido. Y vamos a ver que aquí es muy importante el nombre de Caín, porque tiene que ver precisamente con esta expresión. La palabra hebrea para adquirido es la palabra caná, que en su raíz la palabra cayin tiene que ver con adquirir precisamente, ¿sí? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es una expresión del salmista con relación a esta expresión. ¿Ok? Y dice, varón, he adquirido varón. Después, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel tiene otro significado y que tiene que ver también con el corto propósito de su vida. Porque la palabra Abel en el hebreo es la palabra Hebel, que significa... tiene varios contextos, tiene varios significados. Significa vanidad, vaciedad, pero en el contexto de transitoriedad, sí, como un suspiro, ¿no? Como un soplo. Tiene que ver también con un soplo, que es el significado, y en relación a la vida breve que tuvo Abel. Y en ese sentido también, por ejemplo, podemos leer el Salmo 144, versículo 4, que dice: el hombre es semejante a la vanidad.
sus días son como la sombra que pasa. Y es una referencia poética también al aspecto natural del hombre en todos los, no solamente, ya no hablando solamente en el caso de Abel, sino de todos, porque efectivamente ante el tiempo de la eternidad, que la vida del hombre es como apenas como un suspiro. Entonces, al nombrar a su hijo Abel, implicó una señal como una analogía de la maldición de la caída que comenzó a hacerse sentir en la vida de Adán y de Eva. Es decir, en el caso específico de la vida de Abel, tiene que ver todo con una analogía específica respecto de la maldición que ya venían cargando y que, como les decía en un principio, va en progresión hacia este aspecto. Cuando Abel nació, de alguna manera se dieron cuenta que no viviría mucho tiempo. Y esa es la razón por la cual vemos que los nombres coinciden, ¿sí? Tienen sentido con el propósito de sus vidas, en algún sentido. ¿Sí? Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró al Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta escena es bien interesante porque cuando leemos aconteció andando el tiempo, esta expresión, la palabra andando, tiene que ver con un tiempo específico, ¿sí? Un tiempo específico. Ahorita lo vamos a ver. El asunto es que llega un momento en que Caín presenta una ofrenda al Señor del fruto de la tierra, ¿sí? Pero no lo vemos antes. Por ejemplo, no vemos que en el caso de Adán, no se describe que en el caso de Adán haya presentado una ofrenda. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos al leer este capítulo es: ¿quién enseñó? ¿Quién enseñó tanto a Caín como a Abel a presentar sacrificio al Señor? Es obvio que sus padres ya lo venían enseñando. Entonces, cuando tú si tú lees estos capítulos de forma detenida, la idea es que comiences tú a pensar en el sentido que tiene la secuencia de las cosas, porque no te los da como que con detalle de todos los tiempos y todo lo que hicieron. Otro de los aspectos que no te dice la escritura es, pues, cuántos hijos tuvieron, porque vivieron cientos de años, pero durante todo ese tiempo procrearon. Imagínate, ¿no? Pues entonces estamos hablando de que antes del diluvio pues ya eran millones de gentes que existían. Y muchas personas se preguntan, y es lógico si no has aprendido a leer estos capítulos en ese sentido, o sea, deteniéndote, poniéndote a pensar y tratando de aplicar el sentido común que tiene la relatoría del texto. Y de repente mucha gente se pregunta o no se explica, pues, ¿con quién se casó Caín? Porque piensan que solamente estaban ellos 4. Pues claro que no. Tanto Adán como Eva cumplieron el mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Multiplicarse. Ellos tenían la obligación. Pues imagínate si no iban a cumplir el mandamiento, si ya tenían la experiencia de la primera desobediencia. Pues la primera desobediencia, ¿qué fue? Haber tomado del fruto que no debían haber tomado. Y la consecuencia fue que fueron expulsados del Edén. Entonces, imagínate, cumplimos porque cumplimos a procrear. Entonces,
ellos tuvieron muchísimos hijos durante todos los cientos de años que vivieron. Tanto ellos como Caín. Los hijos, ¿no? Exactamente. Entonces era obvio que puedes darte una idea de que había ya mucha descendencia que tenían de la misma manera que cumplir el mandamiento de procreación. Entonces este aspecto de la ofrenda es muy interesante porque te preguntas si quién le enseñó. Es obvio que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos a hacer esto. Y yo creo que también tiene mucho que ver el sacrificio que hizo el Señor de esos animalitos para poderlos vestir a ellos. Ese fue el primer sacrificio que el Señor realizó, de unos animalitos para poderlos vestir a ellos. Así es. Entonces ellos se dieron cuenta que de ese sacrificio de un inocente que tuvo que el Señor que sacrificar para poderlos vestir a ellos. Así es. Entonces ellos seguramente pues han de haber visto, bueno, el Señor se agradó con este sacrificio, murió un inocente. A partir de allí entonces ellos entendieron que tenía que morir un inocente por ellos, ¿no? Para que hubiera una relación con el Eterno. Así es. El asunto es que ellos traen esta enseñanza y muy probablemente ellos entendieron esto y comenzaron a llevar a cabo los sacrificios. Sin embargo, aquí estamos dándonos cuenta que hay una diferencia en la ofrenda. ¿Por qué? Porque a pesar de que Caín trajo lo mejor de su cosecha, ¿qué es lo que le faltó con relación al sacrificio de su hermano que presentó? ¿Qué es lo que faltó? Tú lo acabas de decir ahorita, con relación a las vestiduras que les dio el Señor para que pudieran salir del Edén. ¿Qué es lo que le faltó? ¿Qué consideras que pudiera? Lo acabas de decir, el sacrificio implica ¿qué? Un derramamiento de sangre. Entonces, si tú lees el texto, tú no puedes entender a la simple lectura por qué el Señor no se agradó si era de lo mejor de la cosecha y era de su trabajo. Había algo más importante, algo más profundo, por lo cual no se agradó el Señor de su ofrenda de Caín. Así que en el principio de este tiempo hubo un tiempo determinado para llevar a cabo sacrificios, ¿sí? La ofrenda a Dios. Lo que no sabemos, y sería absurdo tratar de suponer, es cuánto tiempo pasó en ese sentido. Pero fue un tiempo y un lugar específico. El Señor había colocado ya estos querubines que estaban resguardando el Edén para que no regresara el hombre al Edén. Tenía impedido que regresaran al Edén. Y el asunto es que si tú consideras que en el templo de Jerusalén y antes en el tabernáculo fue el lugar específico para llevar a cabo los sacrificios, entonces en ese contexto, ¿qué lugar tú consideras que hubiera sido el ideal para llevar a cabo los sacrificios? Pues el Edén, pero no podían regresar. No podían regresar. Por eso lo hicieron afuera. Tenía que serlo afuera. Y el asunto es que tiene sentido también, porque al hacerlo, al poderlo, si hubieran podido regresar, cuando menos a hacer sacrificios, ese sacrificio hubiese tenido que ser perfecto, porque estaban en el lugar perfecto. Entonces no podría ser así. De manera que cualquier sacrificio a partir de la expulsión del Edén, por más exquisito que hubiese sido, pues sí, se agradó al Señor del sacrificio de Abel, la ofrenda de Abel, pero no fue perfecta. Y a pesar de eso, se agradó. ¿Sí? Ahí podemos entender una vez más el corazón de Dios, la bondad del Señor, que a pesar de la condición de pecado,
Él se agrada del sacrificio que nosotros podemos en un momento ofrecerle, sincero, de lo mejor que nosotros podemos tener. Y cuando hablamos de lo mejor, tiene que ver con algo, con tu persona. Porque esto está muy relacionado con entender. Ahora que entendemos el sacrificio perfecto, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se ofreció Él mismo, el sacrificio perfecto. La enseñanza que tenemos de Yeshua es que tú tienes que proyectar tu vida con relación a tu fe en sacrificio vivo y en culto razonable al Señor. ¿Por qué? Porque así lo hizo el Señor, así lo hizo Yeshua. El sacrificio perfecto. De esa manera entonces podemos tener ya una idea más clara de la razón por la cual el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín, pero sí se agradó de la ofrenda de Abel. Otro aspecto por el cual podríamos considerar que no le agradó es que la ofrenda de Caín, es que aquí tú tienes que considerar entonces, si ya entendiste cuál es la ofrenda, el sacrificio perfecto, cuál fue el sacrificio perfecto que fue a cargo de Yeshua y ofreciéndose él mismo. Y la enseñanza que tenemos a partir de este momento es que lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor tiene que ser lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Como una ofrenda agradable, de olor grato al Señor. También debemos entender entonces el contexto contrario, es decir, la ofrenda que podría hacer alguien hoy en día, pero que no sea agradable al Señor. Es decir, tanto estos hijos de Adán y Eva ya tenían la instrucción, ya tenían la enseñanza acerca de un sacrificio correcto, de una ofrenda que al Señor le agradaría. Como enseñanza de la muerte de un inocente por su pecado. Y eso te da el contexto a ti claramente de que mientras tú permanezcas en la condición de pecado, permanece hoy en día, a partir de la muerte de Yeshua, muerte y resurrección de Yeshua, permanece un sacrificio vivo, resucitado, pero tienes que recordar que murió siendo inocente. Tienes que recordar que para que tú tuvieras el perdón, la expiación de los pecados que tú tienes. ¿Por qué? Porque mientras permanezcamos en esta vida, permanecemos en la condición de pecado, ¿sí? Una condición de pecado de origen del pecado original por la carne y la sangre en la que nos encontramos, la cual no puede heredar el reino de los cielos, ¿sí? Y en esas circunstancias tú tienes que tener en tu mente todos los días de tu vida que gracias a ese sacrificio, a pesar de que tú permaneces en pecado, tu pecado no es como el pecado de aquellos que rechazan al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre tú y aquellas personas? Que tu pecado, a partir de que tú entendiste esto y que recibiste la sangre de Yeshua en tu vida, consciente de lo que representa, los pecados que tú cometes ya no son conscientes. Y aquí hay que tener muy en cuenta esto, porque es muy importante. Tus pecados a partir de ahora, los que considera el Señor que pueden ser expiados, son por hierro, ¿sí? Pecados por error, o pecados de inconsciencia o por distracción. Pero ya no un pecado consciente, es decir, el pecado que tú estás premeditando, sabiendo que estás mal, que vas a cometer un error, pero aún así vas y lo haces, ese pecado ya no es el que expía la sangre del Señor, no es ese. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la rebelión, una rebelión directa en contra de Él. Y entonces eso te transporta de inmediato
a la carta a los Hebreos, cuando te habla y te dice literalmente que cuando tú llevas a cabo eso, es porque pisoteas la sangre del Señor. Entonces hay que entender esa gran diferencia. La gente está pensando que no importa que hagan pecado y que hagan berrinche y que sean rebeldes conscientemente, porque el Señor les perdona incluso eso. Ten en cuenta que el sacrificio y la sangre del Señor no fue para estos que están actuando de forma consciente en rebelión directa. Hay pecados que en un momento dado pueden rebasar tu capacidad. Por ejemplo, permanecer enojado por varios días. Por tu debilidad de carácter aún, que no puedes dominar. No puedes perdonar todavía tan fácilmente, ¿no? Te falta mucho trabajar esa área. Bueno, es una condición natural de tu persona. Pero eso no es lo mismo a que tú estés planeando ya llevar a cabo algo, una acción de pecado directa y que consideras que para eso murió el Señor. No tiene sentido, ningún sentido. Entonces aquí el asunto es que el sacrificio presentado por Abel fue consciente de todo esto, de lo que representaba su condición, de que no era justo. Todo lo contrario al sacrificio de Caín. Porque Caín consideró que no era necesario la muerte de un justo. Considero que no era necesario eso. Se consideró justo a sí mismo. Consideró que él estaba perfecto en su condición. Pero realmente se equivocó. Porque al Señor no le agradó. No representaba eso. Eso no representaba, sí, un esfuerzo, porque el esfuerzo de su trabajo, la cosecha, porque él era labrador de la tierra, ahorita lo vamos a ver, pero realmente no representó lo que implicaba el sacrificio en sí, la ofrenda, el concepto, el propósito perdió todo el sentido. ¿Y cómo lo puedes entender hoy en día? Pues una persona que se siente justificada a sí mismo todo el tiempo, una persona que considera que no es necesario, que incluso puede estar leyendo la Biblia y se brinca los capítulos en donde le incomoda, porque considera que esos aspectos de la escritura en donde se hace un señalamiento directo al pecado, pues no son para esa persona. Y hay mucha gente así, que vive en ese engaño. Y viven en ese engaño porque así se les enseña. Se les enseña que son justos, que merecen el reino, que merecen, etcétera, etcétera, todas las bendiciones, pero que no tienen nada que ver con el pecado. Incluso el pecado por hierro, el pecado por error. Es un error. Y aquí desde el principio el Señor nos está dando una pista clarísima de lo que a Él le agrada y de lo que no le agrada en la vida de las personas. De tal suerte que hoy en día ya no tenemos ninguna justificación para considerar que nosotros somos justos de alguna manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No por ti, no porque te consideres tú justo, mediante la redención que es en el Mesías Yeshua. Entonces el punto es este, entender por qué razón al Señor no le agradó el sacrificio de Caín, pero sí se agradó del sacrificio de Adán. ¿Okay? De acuerdo a la Torah, la ofrenda por el pecado tendría que ser
una expresión, expresión obligatoria específica por el pecado no intencional, como ya lo vimos. Sí, tendría que ser para expiación por el pecado no intencional, ¿ok? De manera que Dios aceptaría esta sangre del animal como pago por el pecado específico de aquel que ofrece el sacrificio. Y en ese sentido la sangre desviaba la ira de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, ese era el propósito que tendría que caer sobre el pecador. Y en última instancia, la ira, como acabamos de comentarlo, fue dirigida en el sacrificio perfecto a la persona de Yeshua, que hizo el sacrificio por nosotros en la cruz. De manera que el sacrificio de Abel anunciaba la ofrenda por el pecado. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, los primogénitos de su grasa. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto en la ofrenda tiene que ver con la sangre que fue derramada para que Abel, como un acto de obediencia, llevó a cabo esta ofrenda. Y entonces, una vez más, vemos que la desobediencia, el pecado que trajo Adán por la desobediencia, se incrementa. ¿Sí? Sí, de la desobediencia o del pecado original, y se incrementa esta acción de desobediencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que los hijos reciben la instrucción, reciben la enseñanza, hay uno de los dos que se va por un camino equivocado. Decide hacer las cosas por su propia cuenta. Hacer su propia ley. Exactamente. Su propia instrucción. Porque Dios, a partir de ese pecado, el Señor hizo un sacrificio y los vistió a ellos. Entonces, de esa manera Él está instituyendo una ley, que ellos solamente estaban, pues, haz de cuenta, como santificados delante del Señor a través de ese vestido que Él les puso, de ese sacrificio. Así es. Entonces, Él les está enseñando esa instrucción, pero Caín hizo lo que quiso. O sea, exactamente, él está aún más yendo más hacia allá, hacia el camino de la desobediencia. ¿Sí? La actitud de Caín con relación a la desobediencia le impidió llevar a cabo un sacrificio, el derramamiento de sangre. De manera que hay que tener mucho cuidado entonces con minimizar la actitud de Caín, porque ya proyectado hacia el futuro y hasta nuestros días, realmente tiene que ver con una rebelión a Dios directa, una rebelión directa a Dios. Entonces ya podemos entender cómo como un aspecto de analogía, hoy se sigue dando en muchas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con querer hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Querer hacer las cosas a nuestra manera, no conforme a la instrucción, no conforme a la Torah, no conforme al mandamiento, a los mandamientos de Dios a través de la ley de Moisés, y no conforme a la instrucción directa de Yeshua, del Maestro. Fíjense, acompáñenme a Judas, por favor. Judas capítulo 1, bueno, pues el único, y del versículo 9 al 11. Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman, hablando de aquellos rebeldes, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín,
Fíjense, vamos a ver, lean otra vez el versículo 10 para que vean el contexto y cómo es que califica Judas a Caín. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas está exponiendo incluso hasta sus días el pecado y la magnitud del pecado real de Caín. No fue como que un accidente, no fue como que algo no. Aquí el contexto y la atención que tú debes de poner, de centrar tu atención, es en la actitud que tuvo Caín, más que porque Abel simplemente hizo lo que ya se le había enseñado, o sea, no hizo algo extraordinario, no, tu atención, mucho cuidado con realmente entender la profundidad y el grado de rebelión que tuvo Caín al haber llevado esta ofrenda. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda a final de cuentas, pero ahí iba la rebelión. O sea, ve qué contradicción, porque pudieras tú pensar y no poder entender por qué, si fue una ofrenda, a final de cuentas le ofreció lo mejor al Señor, lo mejor de su cosecha. Sí, pero ahí va el sentimiento escondido de rebelión. Tanto Caín como Abel eran pecadores. Eso, o sea, ¿por qué? Por la naturaleza del pecado. O sea, eso no hay duda. Ambos nacieron después de la caída, fuera del jardín del Edén. La única diferencia entre los dos hermanos era su ofrenda y el propósito. Tenían los mismos padres, la misma educación, los mismos conocimientos y el mismo medio ambiente. Pero la ofrenda de Caín no era con fe, es decir, no era en obediencia. Pero la ofrenda de Abel fue un acto de fe. Y esto sigue siendo una lección muy, muy, muy importante para nosotros hoy en día. ¿Ok? Versículo 6 de Génesis 4. Regresamos a Génesis. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. De repente como que puedes pensar que no se entiende muy. Ahorita lo vamos a entender, y específicamente de qué le habló el Señor. Cuando el Señor le pregunta a Caín, realmente son preguntas retóricas, porque la pregunta es si el Señor no sabía lo que realmente estaba pasando. Por supuesto que sí. El incidente de la ofrenda reveló que finalmente Caín ya traía una semilla de maldad, y Dios lo sabía. Sin embargo, el Señor seguía insistiendo. Fíjate el carácter de Dios. Seguía insistiendo con Caín para hacer lo correcto, porque la humanidad tiene la capacidad de elegir en un momento dado. Es decir, aún después de haber cometido el pecado, el Señor te da un tiempo para que tú corrijas y puedas decidir hacer el bien. Es ahí donde el aspecto del principio natural de la decisión, ¿cómo le hemos llamado? Se me fue ahorita el nombre. No, la capacidad de decidir que te da Dios, ¿sí? Que es natural.
Libre albedrío. El libre albedrío, exacto. Muchas gracias, Osvaldo. El libre albedrío. Eso, como lo hemos estudiado, es algo natural en la persona. Y seas hijo, o sea, seas del pacto, o sea, no seas del pacto, tú mantienes esta condición natural en tu persona. No se va. La responsabilidad que tú tienes a partir de que eres hijo es no hacer uso del sentido, o si vas a hacer uso del sentido de esta capacidad, pues simplemente va a ser en un sentido. ¿Cuál? Pues en el sentido de la Torah, en el sentido de la instrucción. No tienes la opción. Por eso digo que no tendrías para qué usar esa capacidad del libre albedrío. Es aquí donde el Señor nos da ese chance, esa oportunidad, para que en base a las palabras de reflexión podamos decidir cambiar. Pero en el caso de Caín no pasó así. A final de cuentas no sucedió así. El Señor le dijo: si bien hicieres, no serás exaltado, enaltecido, es lo mismo. O obrar bien en este contexto significa ofrecer un sacrificio apropiado, ¿ok? O sea, hacer lo correcto. Si él iba a obedecer la palabra de Dios, entonces su sacrificio será aceptado. Si se arrepiente, se le perdona el pecado. Entonces el Señor añade: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. La palabra para deseo aquí, la palabra teshuká, y significa deseo de poseer. Estamos hablando del pecado. El pecado es descrito entonces en este pasaje como una especie de animal, o sea, algo que te acecha y que te puede llegar a controlar. Sí, y el Señor se lo está advirtiendo. Pero también le está diciendo que tiene la capacidad de, ¿sí?, de controlar a ese animal. No solamente de escoger, ya escogiste, sí, ahora, pero también te está diciendo, tienes la capacidad de controlar a ese animal que te estás echando. Lo voy a leer en la versión israelita nazarena. Está bien fácil de comprender. Seguramente, dice el Señor, dice esa porción, seguramente si obraras bien, pondrías buena cara, porque habla del semblante que se le cayó. Dice, pondrías buena cara. ¿Y qué tiene que ver con la actitud? Pues todo. Porque desde la actitud estás determinando que vas a dominar el pecado, por supuesto. Estás entendiendo que tienes esa capacidad para hacerlo. Dice, si obras bien, pondrás buena cara. Pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Fíjate cómo dice la versión. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. O sea, no solamente se trata de decidir. Una vez ya decidiste, bueno, Dios está diciendo que tienes la capacidad para dominarlo. Está interesante, ¿no? Sí. Dice, aquí vemos entonces un aspecto bíblico de pensamiento muy importante que impera en toda la escritura y que tiene que ver con la conducta, con la actitud del hombre. El ser humano tiene una marcada tendencia a encontrar las causas de sus fracasos fuera del mismo. ¿Qué fue lo que pasó con su papá? ¿Con Adán? Exactamente igual, lo mismo. Buscar la excusa siempre en el prójimo. Siempre. O sea, tú nunca vas a hacer nada mal. Tú vas a hacer todo perfecto. Todo lo que haces tú está excelente. Pues te estás negando a ti mismo la capacidad, la posibilidad de ser mejor. No pasa nada si admites que te equivocaste. ¿Ok? Qué bueno. Gracias a Dios que me di cuenta que me equivoqué. Reconócelo y endereza la situación. Rectifica. Estás a tiempo. Pero si no lo haces, te endureces en el corazón.
Y te estás negando la oportunidad de madurar, de crecer, de ser mejor persona. eh, Dios ha dotado al hombre entonces de elementos de poder, de fuerza, para dominar los instintos, porque eso también tiene que ver con un aspecto de instinto. Y la Torah, efectivamente, es lo que nos hace a nosotros. Nos da la capacidad de dominar los instintos. Por ejemplo, algo en lo que nosotros podemos verlo bien claro es en el tema de la ley alimentaria. La ley alimentaria es un aspecto durísimo para todo aquel que quiere entrar en pacto, porque le busca pretextos como no tienes una idea. Y te cita el Nuevo Testamento mal enfocado, pero realmente tiene que ver con este aspecto, la capacidad que aún no tiene la persona para dominar el instinto, porque esto tiene que ver con un aspecto de instinto. ¿Sí? No hay dominio aún todavía, y como no hay dominio todavía, entonces la persona está muy adherida al aspecto carnal, al aspecto de sobre todo de la comida. Y el aspecto de la comida es muy importante, es fundamental, porque ahí comienza a llevarse a cabo, a través de la obediencia, pues una separación entre los convivios, las fiestas, etcétera, tantas cosas, incluso hasta con la propia familia. Ya hay cosas que de repente como que pues te vas a ver mal, ¿no? Que estés rechazando todo el tiempo lo que comen las personas que te están invitando. Y llega un momento en que te da pena, dices tú, pues es más fácil disculparme, no asistir, que llegar y decir no como, gracias, porque para muchas personas eso es una ofensa. Entonces ahí comienza la separación en muchos sentidos. Verso 8 de Génesis 4 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció, o sea, aquí estamos viendo cómo está premeditando ya, con toda la intención. Y continuó con su enojo, con su pecado, con su arrogancia, con su orgullo de no reconocer, a pesar de las palabras de Dios, a pesar de las palabras del Señor, de quererle hacerle entrar en razón. Permanece en su corazón endurecido y premedita ya una acción para acabar con aquel que considera que fue la causa de su regaño, de su rechazo en relación a Dios. Sí. Pues es que la cosa era con Dios nada más, ¿no? Pero él se desquita con Abel. O sea, ahí se ve la envidia, pues. La envidia que le tuvo al hermano. Sí, en parte sí, envidia, pero en parte realmente es algo más profundo. Lo comentábamos hace un momento. Por naturaleza el hombre siempre va a buscar, el hombre que no reconoce que se ha equivocado, siempre va a buscar la responsabilidad en alguien más. O sea, todos están mal menos yo. Alguien hizo mal o alguien se está equivocando, la opinión de fulano o de fulana es incorrecta, pero yo no, yo estoy bien. Sí, pero me refiero al desquite, pues. Sí, pero el fundamento de su sentimiento, de su resentimiento realmente, tiene que ver con no reconocer que él se equivocó, que él estuvo mal. Ahí nace el problema. Entonces busca, porque si hubiera habido otros dos hermanos, pues hubiera empezado en cualquier otro. Pero pues estaba Abel, el que le ofreció mejor ofrenda. Entonces, la envidia quizás nace después,
Realmente no, yo no lo veo como una envidia, realmente fue el desquitarse. ¿Por qué? Porque por causa de haber visto mejor la ofrenda de Abel, en ese momento la ofrenda de Caín fue rechazada por parte de Dios. O sea, sí, un rechazo para Dios, por supuesto que estaba enojado con el Señor, pero continuó con su enojo. Y la causa, él la vio, la descargó, su furia, su enojo, en que había ofrecido una mejor ofrenda, un mejor sacrificio. Y va y ya está premeditando. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Te das cuenta cómo no hay detalles de nada? Pero puedes imaginarte infinidad de cosas, puedes comenzar a entender infinidad de cosas. A lo mejor discutieron, a lo mejor no sé, tantas cosas, que finalmente Caín fue y mató a su hermano. Qué tremendo, ¿no? Primera de Juan, versículo 11 y 12, dice, no 3, perdón, primera de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque las obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, realmente es un sentimiento más fuerte que el de envidia. O sea, la envidia realmente a lo mejor no vendría al caso. Estamos hablando de algo mucho más fuerte, más profundo. Y tiene que ver con algo ya natural de la persona. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La maldad ya era natural en esa persona, en Caín, en la persona de Caín. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. La muerte espiritual había causado la muerte física. Porque entendemos que el castigo que recibió Adán fue una muerte espiritual, ¿sí? Porque no murió físicamente. Se cumplió. ¿En qué sentido se cumplió? La advertencia del Señor: no comas de este fruto, porque de cierto morirán. Pero comieron. Y te preguntas, ¿y qué pasó? ¿No se murieron? ¿Cómo que no? Por supuesto que murieron en el espíritu. Fueron rechazados, fueron desechados del espíritu, separados, y fueron rechazados del jardín del Edén, y eso es una consecuencia de la muerte espiritual, de la separación de Dios. El momento más seguro y mejor para resistir a la tentación es antes de que sea demasiado tarde, o muy poderosa para resistirla, muy fuerte para resistirla. La duda creciente y los malos pensamientos rápidamente se convierten en pecado cuando habitamos en él y permitimos establecer su residencia en nuestro corazón. Lo que yo les comentaba hace un momento tiene que ver precisamente con permanecer, con el enojo, con el coraje, con todas estas actitudes que no te permiten tener paz. O sea, se vale que te enojes con tu hermano. Está bien, enójate. Pero no permanezcas ya de inmediato. O sea, ya sea que cuelgues el teléfono, ya sea que terminaste la discusión,
ya de inmediato tú mismo no guardes nada, o sea, perdona. Si te ofendió tu hermano, tienes que perdonar de inmediato. ¿Por qué? Porque es en tu propio beneficio. No es en beneficio de tu hermano. Es en tu propio beneficio. Porque ese perdón te va a permitir tener paz, vivir en paz. Ese es el asunto. Y de esa manera entonces no vas a permitir que el sentimiento negativo, que esto que te hizo molestar, se haga más fuerte o crezca. De ninguna manera. No lo permitas. Y el problema aquí, como vemos, es todo lo contrario. Caín no solamente no quiso escuchar las palabras del Señor, no quiso, no entendió que tenía la capacidad para dominar al pecado, sino que por el contrario, permaneció en él, permaneció con ese resentimiento, y al grado tal de que fue y mató a su propio hermano. Entonces, como vemos, el pecado que le acechó se hizo más fuerte. Este animal que le estaba acechando a Caín se hizo más fuerte y se apoderó, se posesionó de su vida. Y lo que hizo es que le hizo cometer un pecado más grave, aún todavía. Un pecado que no es retenido, un animal que no es retenido, continúa y te da y se fortalece y da lugar a otro pecado. Y así puede continuar la persona toda su vida, y es lo que tenemos que evitar. Versículo 9. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez preguntando al Señor, como si no supiera, pero una vez más está dándole la oportunidad a Caín ¿de qué? De confesar. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿se dan cuenta? No solamente se niega a responderle al Señor, sino que se pone en una actitud altanera. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por supuesto que Dios ya sabía entonces dónde estaba su hermano. A ver, ya sabía lo que había pasado. Él le hizo una pregunta para darle la oportunidad de confesar y arrepentirse. Cuando Caín contestó: no sé, dijo una mentira. Por supuesto que sabía. En lugar de responder con temor y humildad, agravó el problema en cuestionar con valentía y con atrevimiento el derecho y le pregunta: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Es una grosería, ¿no? Una altanería. Caín, al hacer esta pregunta, él en realidad evitó responder lo que le preguntó el Señor. Adán, cuando se enfrentó a su pecado, su padre, confesó. ¿Sí? Confesó. Pero Caín no. Eso es lo que realmente hace el pecado. El pecado que no es confesado y del cual no se arrepiente, lo que sucede es que endurece el corazón. Y una vez que endurece el corazón, pervierte los sentidos. La perversión de los sentidos debemos entenderla como algo que nubla los sentidos. No hay claridad en la mente de la persona. El sentido común se opaca, porque ya está posesionado el pecado en la persona. Está afirmado. Pero eso genera que la visión que tiene la persona de las cosas sea opaca, no sea clara. Y esto te pone en gran desventaja. Y por eso aún más entendemos cuando dice el Señor: el que peque más. El que quiera ser santo, santifíquese más. Apocalipsis 22. ¿Por qué?
porque el Señor ya no puede hacer nada. O sea, te da toda la herramienta, todas las herramientas para que acabes con el pecado, para que elimines el pecado de tu vida. Pero no te va a obligar. Si tú quieres permanecer en la actitud de pecado, en la desobediencia, en la soberbia, pues vas a continuar ahí. Y esta perversión en los sentidos va a hacer que tu sentido común se nuble. Y por lo mismo vas a continuar y vas a ser prosperado en tu pecado. Por supuesto, vas a hacer cosas peores aún todavía. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú desde la tierra, que abrió su boca para abrir de tu mano la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esta expresión es la expresión que leemos de la tierra abriendo su boca. La podemos ver en varios textos de la Escritura. Por ejemplo, Números 16. Versículo 30 al 35 dice: Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendiere vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. ¿Ya se dieron cuenta? Como Fue de la rebelión de Corea. Exactamente, la rebelión. Deuteronomio 11:6. Igual una vez más lo vemos. Hablando Moisés, dice: y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Estamos hablando de lo mismo, del mismo evento. Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Entonces aquí estamos viendo cómo es que el abrir su boca de la tierra siempre se usa como que en un sentido negativo, ¿sí? Habla del Seol incluso. Por eso dice: ahora pues, malditos seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La lectura natural de este pasaje significa que Caín iba a estar en un tiempo muy largo, continuamente ansioso y corriendo, así como que en movimiento, por la palabra errante, que tiene que ver con este concepto. La palabra errante es la palabra nuá, la palabra hebrea nuá, que tiene varios conceptos, pero en este específico, en este contexto, tiene que ver con vagabundo, ser vagabundo, y está relacionado con la tierra donde estuvo viviendo, porque la tierra de Nod significa eso, tierra para vagar. Por ejemplo, vemos en Génesis 4, 16, 17: salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, ¿sí? Y significa literalmente vagancia. Nod significa vagancia, o sea, una tierra de vagos, por decirlo así, que no hacen lo que hoy en día sería la tierra de los ninis. La tierra de los ninis. Ni estudian ni trabajan. No, pero en este caso, imagínate qué maldición tan fuerte, porque de antemano está recibiendo la advertencia del Señor que
dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. De antemano ya le iba a ir mal con este trabajo que él heredó de su padre, porque pues, recordemos que Adán labraba la tierra en el Edén. Pues es lo que hacía Caín también. Pero la maldición es que ya no iba a tener esta oportunidad. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Dice, cualquiera que me halle. Ahí te das cuenta que estaba huyendo, estaba como huyendo. Pudiera pensarse que Caín se arrepintió, pero por esto que dice. Nomás le dio miedo. Sí, pero cuando habla del castigo, por lo general la palabra castigo se traduce como pecado. Por eso pudieras pensarse que él se arrepintió. Pero sentirse mal por ser atrapado, por ser castigado, no es lo mismo que arrepentirse. O sea, una vez que eres exhibido por tu pecado, no es lo mismo que te arrepientas. ¿Sí? Verso 15. Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase, cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Enoz, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y aquí vemos otra desobediencia. De acuerdo al castigo que recibió del Señor, él tendría que ser errante, pero no, él llega a un lugar específico y construye una ciudad para establecerse y dejar de ser errante. ¿Okay? Y aquí vemos que Caín se casa, ¿sí? Adán y Eva pues, tuvieron hijos e hijas. Los 930 años de la vida de Adán. Y lo mismo puede decirse de cada uno de los patriarcas antediluvianos que figuran en las genealogías de Génesis, como vamos a ver más adelante en capítulo 5, por ejemplo. El promedio de vida de estos patriarcas entonces era como de 912 años en promedio. Se puede demostrar en base a suposiciones muy conservadoras en cuanto al tamaño de las familias, imagínate. Y así sucesivamente, que fácilmente podrían haber sido varios millones de personas en el mundo antes de que Caín muriera. Así obviamente Caín se casó con la hermana de algún otro familiar, ¿sí? Pero estamos viendo que no había daño genético aún. O sea, por causa de... Vamos a ver que en el capítulo 6 el daño genético se da como por una causa exterior, que no tiene nada que ver con este aspecto. ¿Ok? Ningún daño genético habría en este caso. Entonces, Caín construyó la ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Y bueno, aquí vemos otro acto de desobediencia, porque el mandato era vagar para Caín, ¿sí? Pero construyó una ciudad. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Adán dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan
arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Bueno, vemos cómo es que el hombre desde este tiempo crea ya la música, ¿okay? Y es importante notar que simultáneamente se da el aspecto de que a ellos les iba a permitir generar una economía, ¿sí? Al crear el hierro, herramientas, etcétera. Y por supuesto que todo esto, al mismo tiempo que les serviría para el campo, también les serviría para crear armas. Siéntate, por favor. Y bueno, el asunto es que nosotros tenemos que entender aquí el contexto en el que fue creado. ¿Quiénes lo crearon? ¿Los descendientes de quién? Los descendientes de Caín, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo es que estas personas empiezan a crear todo esto, y en un sentido como todo, pudo haber sido creado para el bien, pero también pudo haber sido creado para el mal. Y hablando de todo, incluyendo la música. Hoy en día hay música para alabar al Señor, para glorificar su nombre, pero también hay música que es todo lo contrario, que representa todo lo contrario: blasfemia, prostitución, cualquier tipo de pecado. Entonces, de igual, los metales, ¿sí? Los metales que fueron creados fueron también para herramientas, pero también comenzaron a crear armas. Y lo vamos a ver más adelante, cómo es que se da esto. Y aquí vemos algo curioso, verso 23: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto es lo que le llaman una copla, ¿sí? La poesía hebrea no sigue el ritmo de la rima, pero sí hay un paralelismo. Una línea es seguida por la segunda línea, ¿sí? En la lectura, y la segunda línea se refiere de nuevo o aclara la primera línea. Las primeras estrofas muestran la jactancia o la amenaza de Lamec, y se las está expresando a sus esposas, ¿sí? Y para empezar, bueno, estamos viendo que aquí ya se da una comienza a darse la poligamia, ¿no? Un pecado, obviamente no podemos considerar que sea lo correcto, a pesar de que incluso los patriarcas tenían 2 esposas. No es lo correcto, no significa que sea lo correcto. Y aquí vemos que este hombre que está amenazando, que está haciendo alarde con todo orgullo de lo que haría, realmente no tiene lo que está sucediendo aquí es que está hablando de algo que no es muy correcto, por supuesto. Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 70 veces será vengado Lamec. Escúchenme, escuchen mis palabras, mujeres de Lamec. La segunda estrofa muestra cómo estaba alardeando. Describe lo fuerte que era en combate y su capacidad para derrotar a un guerrero joven. Dice: maté a un hombre joven por haberme herido
y un muchacho por golpearme. Un hombre joven hirió y lesionó a Lamec, y Lamec, que tenía la ventaja de utilizar las armas de metal forjado por Tubal Caín, como dice la escritura, lo mató. Y así pensamos que Caín, no arrepentido, pasamos de un Caín no arrepentido, ¿sí?, que continúa en su pecado, en su actitud de desobediencia, pasamos a algo peor aún, y viene Lamec, ¿sí?, que es un hombre desafiante y advirtiendo y sintiéndose orgullo incluso de dar muerte a. Vemos entonces como primero Adán, desobediencia, después Caín, arrogancia, orgullo, rebeldía directamente en contra de Dios. Viene Lamec y se presenta con una actitud de arrogancia y de orgullo con relación a la perversidad de sus acciones, con relación a dar muerte una vez más. Entonces, dijera a mi hijo, vamos más peor. Verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En contraste, en la línea impía de Caín, porque esto ya representa todo lo opuesto, se presenta la línea del hermano, es decir, de Set, que como vamos a ver, tiene que ver con todo lo opuesto en su descendencia, no como la descendencia de Caín. Y aquí vemos entonces muy claramente cómo es que no necesariamente la descendencia de forma general tiene que cargar con el pecado de los padres. Incluso no porque un hermano sea de una forma, los demás van a ser de la misma forma. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y esto a nosotros nos debe dar una paz que nos permita entender la responsabilidad que tenemos como padres con relación a nuestros hijos. Porque dice claramente, el hijo no llevará el pecado del padre. Pero también dice, ni el padre llevará el pecado del hijo. Muchas veces se comete el error de considerar que porque los hijos son de una forma, no, pues los padres son peores. O sea, hay una gran verdad en el hecho de que los errores de los hijos pueden ser consecuencia de los errores de los padres, ¿sí? Pero otro aspecto que también deberíamos considerar es ya la inclinación al mal, la impiedad que cada quien tenga en su vida. Y tú como padre, tú no puedes quitar eso. Tú no vas a poder evitar que en un momento dado, la pregunta aquí es, estamos viendo cómo fue el sacrificio, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Eran hijos los dos y recibieron la misma instrucción, tuvieron los mismos padres, pero hubo una gran diferencia entre un hijo y el otro. Entonces a ti como padre te tiene que dar mucha paz, mucha tranquilidad, por un lado, sabiendo que estás haciendo lo correcto con tus hijos a tiempo, porque para todo hay un tiempo. Hay un tiempo en el que a mi hijo Abraham le puedo decir, siéntate, pon atención, la Biblia, por favor, a ver, no te me pares. O sea, ¿por qué? Porque tiene la edad para hacer esto, para que yo como padre pueda hacer esto, porque soy responsable por su vida y por su vida espiritual.
Pero hay otro momento en el cual yo, por ejemplo, en el caso de mi hijo Humberto, que ya tiene 25 años, ya es un adulto, 24, ya va a cumplir 25 en diciembre, ya le estoy aumentando. Pues, hay cosas que ya no puedo hacer con él, pero cumplí en su momento. Y eso nos trae paz a nosotros. De tal suerte que su vida, por ejemplo, la vida de mi hijo, a partir de que ya comienza a tomar decisiones ya de adulto, ya tú cómo tienes control de eso. Ya no puedes. Ya hay cosas que ya no puedes tú intervenir. Entonces, de tal suerte que ya será determinada por su como dice el versículo, la justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Es así con tus hijos. No temas de pensar de esa manera. Nuestros hijos tendrán que tomar las decisiones correctas en base a la instrucción, a la enseñanza que como padres le hemos dado, y ellos en su momento tendrán que aprender a tomar las decisiones correctas, también en base a esa instrucción, o en su caso decidir si hacen las cosas a su manera, conforme ellos consideren que es mejor. Pero ahí ya no puedes tú hacer más. Tu trabajo entonces ya como padre, como madre, es orar por tus hijos. Eso sí, continuar orando al Padre, porque en un momento dado se cumple el propósito divino en ellos, sabiendo y descansando en el hecho de que no hay nada que esté fuera de la voluntad del Padre. Y eso nos debe tener mucha paz. Por eso resulta como que risorio el hecho de que tú determines que en un momento dado, por ejemplo, lo que yo hago, y en un momento dado lo tiene que hacer alguno de mis hijos el día de mañana. Pues como que eso, ¿y tú quién eres? No eres Dios, como para que tú des un don de esa naturaleza, o esa pasión, o ese, o no sé, o sea, el llamado es divino solamente para hacer ciertas cosas. Entonces, hay que respetar la vida de nuestros hijos. Eso también tiene que ver mucho con el respeto de la vida de los hijos, ¿sí? Y muchas veces en el temor, en el querer que nuestros hijos estén en el camino del Señor, nos hace a veces cometer errores, nos puede hacer cometer el error de fastidiarlos, de hacerlos enojar, por incluso quizás estar exagerando de la forma en que nosotros queremos hacer las cosas, a lo mejor con una buena intención, pero ya en los hechos nos estamos equivocando. Entonces nuestros hijos se merecen nuestro respeto como padres. Ellos tienen un mandamiento de Dios, y también te toca a ti como padre hacerlo valer, es decir, el respeto. No permitas, eso es otra cosa, no permitas que por el amor a tus hijos tú permitas que tus hijos te falten el respeto. Eso no puede ser, eso no puedes permitirlo de ninguna manera, porque para eso hay disciplina. Sigue siendo padre, y no importa que tus hijos tengan 30, 40 años, 50 años, sigues siendo padre, y eso, y el respeto y el honor a los padres, más que nada el respeto, no lo puedes permitir. Tú como padre tienes que hacer lo que sea, pero evitar que te falten el respeto a tus hijos. El honor, la honra, eso ya es de parte del hijo. Eso pues ya no lo puedes tú, ya no está en tu mano. ¿Por qué? Porque ya depende del hijo si honra a sus padres, y en eso tendrá recompensa de acuerdo al mandamiento. Verso 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo es otro contexto? El nombre Set significa concedido, nombrado o sustituido.
y el significado de la raíz hebrea de este nombre es fundación. Mientras que la familia de Caín, mediante la construcción de una ciudad y la invención de artes del mundo, fue sustentado en base para el reino de este mundo, la familia de Set, invocando el nombre de Dios, comenzó a construir una base para el reino del Señor. Así que su línea no se cortó como con Abel. Enos es otra palabra hebrea para hombre, a menudo relacionada con la raíz hebrea que significa débil o frágil, y no pasa nada. O sea, está bien. El hombre así es la naturaleza del hombre. Salmo 103:15. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo. O sea, conscientes de la naturaleza débil que tenemos, ¿sí? Está bien, de acuerdo al propósito. La frase hebrea invocan el nombre del Señor significa un llamado a la adoración pública, ¿sí? Es una implicación a la adoración libre, espontánea, pública. Moisés escribió en el Levítico 17:11, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Tenían que llevar continuamente sacrificios al altar del sacrificio durante toda la vida. Pero desde la cruz, en el Calvario, existe ya una cobertura permanente para el pecado, por la fe en la sangre derramada del Mesías. En todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Señor, gracias por este tiempo de estudio. Te agradecemos la oportunidad de hablar tu palabra, de entender tu palabra, de la advertencia que tú nos das a través de estos pasajes, Señor. Entendiendo que nuestras propias vidas tienen que ser constituidas como una ofrenda agradable para ti, Señor. Ya no hay más derramamiento de sangre, porque una sangre fue derramada. Y esa es la sangre que permanece derramada por todos nuestros días, a través de nuestras generaciones, por la sangre del Mesías, por la sangre de Yeshua, nuestro bendito Cordero que nos ha dado redención, nos ha dado el perdón de nuestros pecados y la oportunidad, una gran oportunidad que no merecíamos, Señor, pero que recibimos este gran regalo para tener una vida mejor, una vida con entendimiento, una vida con la restricción de los instintos carnales y con el propósito de elevar nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias porque en esta enseñanza tú nos has hecho entender la gran importancia que tiene el que reconozcamos cuando nos equivocamos, Señor, a fin de que nuestro pecado no permanezca en nosotros, que no se enseñoree en nosotros, sino que nos has afirmado una vez más que tú nos has dado esa capacidad como hijos para dominar al pecado, a fin de que nuestro corazón no se endurezca, sino por el contrario, que nuestro corazón permanezca convertido, siendo de carne, siendo sensible a tu palabra y al amor al prójimo. Gracias, Señor, por este regalo. En el nombre de Yeshua. Amén. Antes de concluir, en Facebook
les invitamos para que nos acompañen en Zoom y en Telegram para nuestro cuestionario de preguntas y respuestas, que seguramente va a estar muy interesante con todas las contribuciones de los estudiantes que nos acompañan. Gracias.